Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nos encontramos nuevamente en el seminario de Derecho Concursal que se está desarrollando durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Esta es la última clase. Nos encontramos gracias a la tarea que realizan las chicas del departamento del Centro de Graduados y la actividad que realizan los pasantes del Departamento de Derecho Económico Empresarial, que nos facilitan toda esta actividad tan interesante del Zoom, que siempre nos trae una novedad, siempre nos trae una dificultad, y nos aleja tanto como nos acerca. Nos aleja porque no tenemos contacto personal y nos olvidamos ya de las caras, vemos imágenes solamente, pero nos permitió durante mucho tiempo estar conectados y eso es importante. Hoy vamos a desarrollar, les decía, la última clase. Hemos tenido importantes profesores, espero que les haya agradado el seminario. Para mí fue un honor contar con la presencia de Ariel Dazo, Marcelo Villoldo, Rodolfo Rubilión, una serie de profesores realmente excepcionales. Si me olvido de alguien, perdón, Silvana García, Gabriela Boquín, bueno, han sido muchos. Hoy vamos a tratar el tema de las novedades del COVID, o qué nos dejó el COVID. Pero yo quería primero recordarles que el chat se habilita 40 minutos después, o sea, lo tenemos clausurado y lo habilitamos 6 menos 20, 6 menos cuarto, para que ustedes hagan las preguntas de rigor, las que les interese aclarar alguna cuestión. Yo les decía que quiero comenzar con un reconocimiento a todos los operadores jurídicos concursales, porque se han sabido mover, navegar en las aguas turbulentas de la pandemia. Esto es, en Argentina no ha existido una sola norma concursal que previniera o que intentara disipar los efectos de la pandemia. Existen normas concursales en todo el mundo, ejemplos, España, Francia, con la reciente ordenanza francesa, en Chile alguna norma también, en Colombia, en México, normas menores tal vez, pero normas al fin que regularon la pandemia, que avisoraron la pandemia y que trataron de paliarla. En Argentina no existe una sola norma concursal, tal vez como en el 2001, no normas concursales, algunas sí, otras no, la especificación, o sea, alguna norma que aminorara el impacto de la pandemia. Por eso hay que reconocer la cintura, la mano fuerte para llevar las riendas del problema de los jueces concursales, de los síndicos concursales, de todos los operadores concursales, sean abogados o de los propios concursados, que han sabido poner luz en el camino tan oscuro de la pandemia. Esto para empezar. Lo que sigue debería ser un análisis de qué hicimos y cómo resultó, y qué no hicimos o qué nos faltó. Esto es, lo que hicimos para mejorar la actitud pandémica, el impacto de la pandemia, y cómo resultó, no en normas legales, porque les repito, el legislador no ha sancionado una sola norma. Yo recuerdo el trabajo del ARCA, encabezada por Daniel Truffat, en el que participé, donde se hizo una serie de normas jurídicas para la excepción, la crisis excepcional de la pandemia, que no prosperó. Recuerdo también algún proyecto salido de la Secretaría Legal y Técnica que tampoco prosperó, otro de la Facultad de Derecho y otro de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que ninguno ha prosperado. No han tenido audiencia y nada de nada se ha hecho. Pero digo, analizar qué hicimos. ¿Qué es lo que hicimos? Inventamos cosas. Tratamos de mejorar cosas. Y en esto es resaltable el rápido tránsito hacia la digitalización, la informatización. Fíjense ustedes, ¿por cuánto tiempo la justicia nacional y otras provinciales también, por cuánto tiempo estuvieran paralizadas? Muy poco. Tal vez mucho para los justiciables. Tal vez no hubiera sido deseable un mes, 2 meses, pero es muy rápido. En un mes, en menos de un mes, la justicia comercial nacional estaba firmando digitalmente. Eso es loable por la proyección que tiene.
los buenos resultados de las riendas férreamente tomadas por los síndicos y por los jueces concursales se han visto en varios aspectos. Uno en el cumplimiento de los requisitos, otro en la insinuación y otro en las audiencias. Empiezo por el final. Apenas comenzó la pandemia, todas las audiencias, no solo las concursales, que son pocas, una obligatoria, informativa y alguna otra de los incidentes puede haber. Apenas comenzó la pandemia, los jueces concursales nacionales, comerciales nacionales, adoptaron el Zoom como plataforma para tomar las audiencias. O sea, pocas audiencias fueron suspendidas, porque ya en abril estaban tomando audiencias por Zoom. Esto hay que resaltarlo. Es una solución pretoriana, porque legal no había ninguna solución. No hubo nulidades, no hubo objeciones, y los testigos fueron tomados en los estudios y las informativas por Zoom. Los requisitos. Los requisitos era una dificultad. Fíjense ustedes, ¿cómo intervenir los libros? Ya no con los requisitos, pero ¿cómo intervenir los libros? Se solucionó. Se lo encomendó al deudor, al concursado, que interviniera los libros, en uno de los ejemplos que les puedo dar, para que luego, a través de una captura de pantalla, mandara la intervención para saber en qué momento estaba intervenido el libro y quedara sentado en autos en el momento de la intervención, bajo juramento, por supuesto. El cumplimiento de los requisitos, el depósito del dinero correspondiente por la correspondencia. Bueno, se hizo por una transferencia de fondos entre el síndico, entre el concursado y el síndico, simplificando las cosas. Y luego los otros requisitos fueron cumplidos también a través de Zoom, a través de alguna plataforma que facilitó el cumplimiento de los requisitos. La insinuación fue lo que más problemas presentó. Con personas entendidas en eso, síndicos que colaboraron enormemente, como Florencia Corrao, como Martín Stolkiner, como un montón de gente que, Marcelo Villoldo, que prestó su colaboración para que se pudiera hacer una forma unificada, universal, de verificación o de insinuación de los créditos. No logramos un consenso absoluto. El Consejo Profesional ni la Cámara Comercial presentaron un proyecto que fuera aprobado por nadie, pero bueno, pretorianamente también se logró un consenso mínimo de cómo debía hacerse la insinuación. Todo esto en el contexto pretoriano, repito, no hubo una ley, no hubo un reglamento, no hubo una ordenanza, como la francesa, repito, muy reciente, que regulara la situación de crisis. Esos buenos resultados fueron obtenidos por la entereza de los jueces, la colaboración de los síndicos y los abogados de los concursados que prestaron su habilidad informática. Porque en general todo se solucionó a través de la informática. Pero hay flaquezas sistémicas. Todo esto es, le diría, el modo de o cómo hacerlo. Cómo proceder o el sistema procesal. Salvo en insinuación, lo demás es cómo hacerlo. Ahora bien, hay flaquezas sistémicas del sistema de fondo. Y esas flaquezas sistémicas las reveló la pandemia. Un segundo. Espérenme un segundo. Me iba a quedar sin batería, enchufé la computadora antes de perder conexión. Les decía, hay flaquezas sistémicas, ya no de derecho procesal o de cómo cumplir la insinuación. Y esa flaqueza sistémica la reveló la pandemia.
por caso. No hay un derecho concursal de excepción o de crisis, lo que Ariel Dazo llama la crisis del derecho de crisis. O sea, tenemos un derecho concursal que resuelve el problema de la cesación de pagos de un deudor, de un grupo de deudores, un grupo económico, pero nada más. No resuelve la crisis más extendida como la que puede ser la pandémica, la del 2001. ¿Se entiende? Tenemos un deudor concursado o fallido, que puede ser aerolíneas o un jubilado. Y eso se resuelve a través del derecho concursal. Pero no tenemos una ley concursal para la extensión de todos somos insolventes. Lo que yo decía en un artículo, dos artículos que publiqué. Porque hoy todos somos insolventes. O sea, hay más gente que no puede pagar, ya por suerte eso está aminorándose, menguándose, pero en un momento hubo más gente que no podía pagar la tarjeta de crédito que la que la pagaba. Más gente que tenía deudas que las que estaba solvente. Entonces, no tenemos un derecho de excepción. Tenemos un derecho concursal. Para un concursado, un grupito de concursados. Pero no para cuando estos derechos se extienden, la crisis se extiende enormemente. Cuando la crisis es generalizada, el derecho concursal no resuelve absolutamente nada. Porque la crisis es enorme, es una pandemia. La ley concursal Argentina 24.522, como la 19.551, respondió a anhelos, a necesidades de los años 70 y 80 y algo de los 90. No es una ley moderna, es una ley modernizada con parches. No es una ley moderna. Fíjense ustedes que es una ley monolítica y sin adaptabilidad. No es una ley que diga, pero sí, en caso de, cuando suceda que, no. Dice, esto es así. Y si hay una situación excepcional, excesiva onerosidad sobreviniente, por ejemplo, en 1091 del Código Civil y Comercial, no hay una solución. Lo voy a repetir después, pero el ejemplo claro es el acuerdo homologado. ¿Qué pasa si el acuerdo homologado se hace incumplible? Dejemos de lado la discusión o el debate acerca de qué pasa si el concursado promete algo que después no puede cumplir, porque será seguramente quiebra. No hablamos de esto, no hablamos del concursado que promete a propósito lo que sabe que no va a poder cumplir para una longadera o para ganar tiempo. Estamos hablando del concursado que promete lealmente que va a pagar 10 y por una situación de crisis insospechada, repentina, imprevisible, como fue el COVID, se le hace imposible pagar 10 y propone pagar 8. Esto no tiene solución en la ley. Y está el debate enorme, extendido, de jueces que dicen no hay solución, y de los jueces y algunos autores como Chufat o Lynch, yo mismo, que dicen sí hay solución. Después veremos, charlaremos sobre eso. Entonces, esa ley monolítica provoca que no haya soluciones para algunos temas, como este que les comentaba, muchos otros. Como ejemplo, hay dos temas que deberíamos abordar para mejorar los requisitos, el cumplimiento de los requisitos y los efectos inmediatos y la renegociación, de la que hablábamos recién. Los requisitos y los efectos inmediatos. Vean ustedes, ¿qué es lo que necesita el concursado? Que se disparen los efectos inmediatamente. Contar con la suspensión de los juicios y la cristalización del pasivo. Ya. Parar la sangría. Ya. Y eso demora. En muchos casos demora y la sangría es irreversible. ¿No podríamos pensar en un derecho concursal formulario?
Esto lo plantean muy bien Lorente y Anich también, en cuanto a la facilidad que algunos países, el derecho anglosajón básicamente, tienen para manejar estadísticas y formularios. Yo no propongo que el llenado de un formulario sea suficiente para abrir el concurso, pero sí tal vez para disparar los efectos. Si nosotros le permitimos a un deudor que está en dificultades económicas, ahora hablaremos de eso, que por la mera presentación de un edicto o publicación de un edicto puedan dispararse los efectos a condición retroactiva de que dentro de las 72 horas haga su presentación en concurso ante el juez competente. Si no, se borrará todo. Pero ¿qué pasaría? El concursado se presentaría, publicaría el edicto y los efectos comenzarían. Si en 72 horas no resuelve su problema y hace la presentación concursal ante el juez competente, se renovarían los efectos, el curso de los intereses, la suspensión de los juicios y se validaría. En 48 horas, 72 horas, no molestaría a nadie. No sería un gran problema. Y el concursado encontraría solución a su tema de tener una solución inmediata a los efectos. Es para pensarlo. De renegociación. ¿Alguien duda que es necesaria la renegociación? El derecho concursal es parte del derecho comercial. El derecho comercial se caracteriza por tomar la realidad viva, la realidad, para transformarla en ley y regularla establemente. Esto es, si hay una realidad, el ejemplo claro que doy siempre es la tarjeta de crédito. En los 60, la tarjeta de crédito llegó a la Argentina, es uno de los primeros países de tener tarjeta de crédito con algún país anglosajón, Estados Unidos, Canadá, mucho antes lo tuvo Argentina que Inglaterra, Alemania y muchos países europeos. Llegó para instalarse como una realidad económica, financiera, claro, no tan extendida como hoy. Se instaló. Y funcionó el negocio en los 70, en los 80 y en los 90, hasta que por fin el derecho comercial reconoció una realidad y lo reguló con la ley 25060. Pero lo reguló. Era una realidad, era necesario regularla. Por las tasas, por las impugnaciones, por un montón de temas, la responsabilidad del emisor, por un montón de problemas que se planteaban en relación a la tarjeta de crédito, que se había extendido ya mundialmente y mucho más en la República Argentina. Esa realidad, ese contraste, necesitaba una regulación. Esto viene a cuento porque lo que yo les pregunto es, ¿alguien tiene dudas de que en una situación excepcional como la que vivimos del COVID era necesario renegociar acuerdos? ¿Alguien tiene dudas que los concursados quieren cumplir para seguir su vida normalmente? ¿O todavía está el prurito de aquel que piensa que el concursado es un abusador y quiere defraudar a sus acreedores? Habrá algunos. Los concursados lo que quieren es cumplir y terminar con el martirio. No irse a la quiebra, vivir felices, no defraudando a la gente. Entonces, no permitir esa renegociación, que es cierto, no es el juez el que tiene que legislar. Y la ley no la permite, pero tenemos que pensar que es necesario introducirlo de una vez por todas. ¿Alguien duda que los concursados renegocian por fuera del expediente? Los autoriza el 1641 del Código Civil y Comercial, la transacción. Es cierto, alguien me puede decir, bueno, eso lo puede hacer un concursado con uno o dos acreedores. Es cierto, con los principales, con los que no puede pagar. Es cierto, tal vez no puede hacerlo con ellos, lo hace con los minoritarios. Pero lo hace. Y esto también es cierto, no es una transacción pura, porque la homologación es una sentencia, o sea, ya se puso fin a la litigiosidad que reclama el 1641. Pero se hace. Se hace como se hace en los juicios donde hay sentencia
y en la ejecución de sentencia, en lugar de ejecutar 100, se propone pagar 90 y se termina todo. ¿Se entiende? Se termina todo. Le doy carta de pago y me doy por pagado. Porque me ofrecen pagarme de los 100, 90 inmediatamente, o si no, que me ejecuten y tengo que embargar, tengo que correr al deudor por toda la República Argentina. Me dan 90 en la mano, le doy carta de pago. ¿Ustedes dudan que algún concursado, no digo la mayoría, no digo, algún concursado hace eso? Por supuesto que lo hace. Entonces, no reconocer la realidad también es un problema. Es sorprendente que la realidad esté escondida detrás de una cortina que no nos permite, que el COVID no nos ha permitido descorrer. Entonces, si el 1641 lo permite, si es razonable pensar que la imprevisión del 1091 podría ser aplicable a este caso para habilitar la renegociación, lo que nos queda es establecer un modo. Y este es el principal problema que tuvimos los jueces, yo en ese momento estaba en primera instancia, para habilitar las renegociaciones. ¿Por qué? Porque no hay un modo. Esto lo he hablado con Daniel Truffaut, me acuerdo alguna vez, y él proponía un sistema procesal de conformidades, y yo le decía, pero es muy complejo. O sea, volver a juntar las conformidades, es volver a hacer una remake de las conformidades anteriores. Muy complejo, muy largo. Bueno, lo que tenemos que pensar es, consentido o conformado que la renegociación puede ser habilitada en un caso excepcional, excesiva por la necesidad sobreviniente por un acontecimiento imprevisto, el COVID. ¿Cómo lo plasmamos en el expediente? Que lo haga el deudor por fuera del expediente, igual que cuando buscó las conformidades originarias, o el juez habilita una suerte de audiencia para una votación a mano alzada como era antes en la 19.551. No sé, hay que pensarlo. El otro tema relevante, para pensar, por supuesto, esto hay que pensarlo, hay que definir qué hacemos, es la innovación. Porque muchos autores lo que reclaman, lo digo, el maestro Richard de Córdoba, sostiene que la innovación concursal no es absoluta. Y esto es complicado, porque si la innovación concursal no es absoluta, se podría volver atrás en ciertas cosas. Y esto es lo que plantea Richard. Yo no quiero, lo voy a explicar con mis palabras, por supuesto, no quiero desmerecer la teoría de Hugo, y seguramente la explicaré mal porque es difícil hablar en contra de la propia conciencia, pero no lo hago a propósito. Lo que sostiene Hugo Richard, es la innovación no es absoluta. Después de aprobado el acuerdo, de homologado el acuerdo, innovadas las obligaciones, el socio queda con las acciones de responsabilidad intactas. Esto es, el socio, un acreedor, podría iniciar una acción de responsabilidad. Lo que yo sostuve en ese debate ínfimo de media hora que tuvimos en algún congreso, era que la innovación sí era absoluta. Porque la innovación, agrego ahora, solo es nulificable en caso de nulidad absoluta. O sea, no hay innovación en caso de nulidad absoluta. Y esto siempre que el Código Civil y Comercial se aplique. Porque el 941 dice que el Código Civil y Comercial se aplica supletoriamente en caso de innovación legal. Nosotros estamos en caso de una innovación legal. Pero igual, aun cuando se aplicara el Código Civil y Comercial, solo sería rebatible la innovación en caso de que hubiera una nulidad absoluta. ¿La hay en caso de persistencia de las acciones de recomposición? Nulidad absoluta, me parece que no. Me parece que la nulidad absoluta escasea en ese caso.
Habrá que ver cuál es el planteo que hace, el planteo sobreviniente a la homologación, cuál es ese planteo. Pero pareciera que la innovación arrasa con todo. Estos son temas para tratar en un futuro, que hacen también a la pandemia, pero que están pendientes desde antes de la pandemia. Y el otro tema, para tratar, para charlar, largo y tendido, es la prevención del daño. Prevención del daño en 1711. Que nadie sabe qué es eso, porque nadie sabe cómo se plantea, y todos la plantean en cualquier parte. ¿Por qué? Porque la ley no dice cómo se plantea. Les pregunto yo, ¿es una acción? ¿Es una medida cautelar? Alguien con buen tino dijo que la prevención del daño podría disfrazarse de medida cautelar. Y sí, porque puede ser cualquier cosa. Puede ser planteada como medida cautelar, como acción de fondo, como una acción reparadora, autosatisfactiva. ¿Qué es la prevención del daño? Bueno, sea planteable como sea planteable, como lo fuera, es proponible en caso de una acción antijurídica. Cuando hubiera una acción antijurídica, esto es en 1711 y siguiente, cuando hubiera una acción antijurídica que perjudicara dañosamente a una persona o un grupo de personas, podría plantearse la obstrucción de esa acción, el cese de esa acción. La pregunta ¿es el concurso preventivo obstruible por una acción preventiva de daño o por una medida cautelar preventiva del daño? Bueno, fue planteado, fue rechazado, no tuvo demasiado difusión ni extensión noticiaria, pero sí es cierto que fue planteado no sé cuántas veces más. Fue rechazado porque no se preveía una acción antijurídica. Recuerden ustedes que ha habido casos en que el concurso preventivo fue rechazado in limine por abuso del derecho. Recuerden ustedes que el concurso preventivo también fue rechazado, la homologación, por abuso del derecho. Esto tal vez podría considerarse la acción abusiva o pretendidamente dañosa de un concursado al presentarse y perder su concursamiento, apertura del proceso concursal, como abuso del derecho. Pero es muy dudoso, muy dudoso. Se daría de una prueba de la abusividad, porque el ejercicio regular de un derecho no da lugar a un acto ilícito. Lo dice el 9 o el 10 del Código Civil Comercial. De modo que habría que encuadrar también, encontrar también un encuadre adecuado para ciertas reglas que aparecen como derechos, como posibles acciones o funciones del Código Civil y Comercial de la Nación e impactan, no sabemos cómo exactamente, el derecho concursal. Definir exactamente si esa acción preventiva puede ser obstruible el concurso preventivo, cualquier proceso. Hay una vieja jurisprudencia de la Sala D de la Cámara de Apelaciones en el Comercial que decía que una medida cautelar no puede obstruir una acción procesal. Que la acción merece decisión jurisdiccional y no puede ser obstruible por otra acción. Con lo cual, esta pretensión de utilizar la prevención del daño para obstruir la presentación en concurso preventivo sería decidible, sin duda se resolvería, sin duda, con esta jurisprudencia. No hay medida cautelar que obstruya una acción que es resoluble jurisdiccionalmente. Lo que tenemos es que hay que repensar el derecho concursal. Lo que tenemos es que la ley no ha dado suficiente respuesta al COVID, a la pandemia, a las dificultades, al encierro, a la cuarentena, como quieran llamarlo ustedes. Pero en general, todas las soluciones rondan lo procesal. No ha habido soluciones de fondo. No se ha dicho nada en relación a la renegociación. No se ha solucionado, como la insinuación. La insinuación se resolvió a través de la informática, a través de procedimientos, a través de consensuar actitudes.
Los turnos que daban los síndicos, los turnos que daban los juzgados, por un modo de proceder. Pero en el fondo no se ha solucionado nada. Recuerden entonces que necesitamos reformas de fondo y de forma. Les repito el ejemplo, o les doy un ejemplo. Exclusión de votos. Es un tema de fondo y de forma. La renegociación del acuerdo es un tema de fondo y de forma. Exclusión de votos es de fondo porque tenemos que decidir si excluimos a alguien que no está tipificado en la ley, como puede ser el pariente, quien compite deslealmente es excluible. Bueno, si convenimos en que la exclusión de votos es utilizable en los concursos preventivos, también tenemos que definir la forma de hacerlo. ¿Cuándo y cómo y hasta cuándo? Entonces hay necesidad de reforma de fondo y de forma. Tenemos que repensar las cosas. La imprevisión es el preámbulo del desastre. La imprevisión legislativa es el preámbulo del desorden y la desigualdad. Lo que necesitamos, fundamentalmente, es repensar el derecho concursal, recrear el derecho concursal, acomodarlo el derecho concursal a las necesidades, y tenemos ejemplos. Ya tuvimos la crisis del 98, la crisis del 2001, la crisis pandémica. ¿Qué esperamos? ¿Una crisis insondable que nos lleve al fondo del precipicio? Necesitamos soluciones. La solución de la ley concursal 24.522 es para un grupo de personas y no atiende las necesidades de todos. Cuando la crisis se hace tan extensa, no sirve. Apenas si sirve, fíjense ustedes, ¿qué solución le pueden dar a un jubilado? La ley está hecha para empresas, eventualmente para un consumidor fuerte que tiene algún problema financiero. Pero ¿qué solución le puede dar la ley 24.522 a una jubilada o un jubilado? Más que una propuesta, es un acto de piedad que los acreedores le aprueben el acuerdo. ¿Qué acuerdo? ¿Qué puede proponer? Entonces, se necesitan soluciones distintas para temas distintos. Como en este caso, se necesita una solución para el consumidor, jubilado, persona humana, como quieran llamarlo. También se necesita un derecho de crisis pandémica, como quieran llamarlo. Un derecho excepcional, que solo se aplique en casos muy extendidos. Habrá que definir la extensión, habrá que definir cuándo y cómo se extiende este nuevo derecho de crisis, pero lo necesitamos con urgencia. Por mi parte, estoy abierto a las preguntas. Habilitamos el chat, si ustedes quieren, y dialogamos un rato con preguntas que Samantha recibirá. Me pasará. Vamos a avisarle. Estamos. Estamos listos. Ya está habilitado, doctor. Este tema de la crisis, del derecho de crisis, lo trató muy bien Ariel Dazo, que está estudiando, me dijo, la ordenanza francesa reciente, que habilita el tema. Porque fíjense, es muy sencillo plantear reformas que luego son inaplicables. Las reformas a la ley concursal, más allá de establecer procedimientos para personas diferentes, la persona humana, o solamente tienen derecho a un procedimiento especial el fideicomiso y las entidades deportivas. No, hay muchos que tienen características especiales que hacen necesaria una regulación específica para esos casos. Y también hay situaciones específicas, como en la pandémica, que necesita una regulación especial.
porque nada sirve, porque todo es superado por la pandemia. Entonces necesitamos esa regulación. El legislador se ha quedado paralizado, el Congreso no funcionó durante meses, pero podríamos haber hecho alguna regulación específica. No la ha habido. Hay felicitaciones. Ya pueden empezar a hacer las consultas adecuadas, ¿eh? Si alguien quiere levantar la mano, por acá les vamos a estar habilitando. Tengo una que me la mandaron por privado. Buenas tardes. Pregunta para el doctor Chomen. ¿Qué tipo de reforma o propuesta plantearía con respecto al tema de exclusión de voto? Muchas gracias desde ya. Paula está preguntando. Yo diría que lo primero que tenemos que definir es que si vamos a permitir la revisión, fíjense ustedes, el tema de la exclusión de voto pasó lo siguiente. Siempre el título del tema revela la antigüedad del tema. Exclusión de voto. Ya no se vota. No se vota del 95 que no se vota. Pero esto venía desde antes, de los años 70. ¿O ustedes creen que en los años 70, cuando la ley se sancionó, recién sancionada, o en los 80 o en los 90, a alguien no se le ocurrió plantear la exclusión de ese acreedor que no me da la conformidad? O que sabía yo que en la audiencia, en la asamblea, no me iba a votar, me iba a levantar la mano favorablemente para votar mi propuesta. Por supuesto que existían esos planteos. Pero la Cámara Comercial y algunos jueces, algunos habilitaban la apelación, rechazaban las apelaciones. Decía que era un tema irrevisable, inapelable. Con lo cual los jueces se aferraban a la irrevisibilidad del 36 y decían, no es revisable. Yo no puedo sacar a este señor, porque el 36 dice que es acreedor. Luego, en los años 90, comenzó una tendencia a la exclusión de la AFIP. Esto comienza de esa manera. La AFIP tenía una resolución que parecía autocontradictoria. Se decía que la resolución decía, erróneamente, porque no decía eso, pero se decía que la resolución decía que en los créditos con privilegio especial, el acreedor podía reservar, o la AFIP se reservaba el derecho de dar la conformidad una vez que estuviera votado el acuerdo. Nunca. Si se votó, o ya se homologó, ¿qué me importa la conformidad? La conformidad me la tiene que dar antes para que se pueda contar qué porcentaje hay de acreedores y homologar o no. Pero se decía que la AFIP decía en esa resolución que daría la conformidad cuando el acuerdo estuviera homologado. La resolución no decía eso. O sea que las primeras decisiones partieron de un error, de un yerro de lectura de la resolución de la AFIP. Comenzó a excluirse la AFIP, porque decía, esto es tautológico, es ilógico. Pero la resolución no decía eso. Y se la comenzó a excluir. A partir de las primeras exclusiones de la AFIP, la Sala D comenzó a revocar esa resolución, recuerdo bien algún voto de Heredia. Comenzó otra tendencia que fue la que se hizo en el concurso preventivo de Canal 9, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero en ese concurso preventivo, Sony Entertainment International planteó la exclusión o mejor dicho, la concursada, que es la productora de Canal 9, planteó la exclusión de Sony del Darwin, porque dijo que era un acreedor desleal. El juez hizo lugar y la Cámara revocó. Pero comenzó una tendencia que se extendió y prolongó en el tiempo largamente de exclusión de votos.
sin un sistema procesal de cómo excluirlo. ¿Hasta cuándo, le pregunto yo, hasta cuándo puede ser excluible un acreedor? Supongamos que remotamente admitimos la exclusión de voto, la revisión de la declaración de verificación, que no es revisable, pero supongamos que la revisamos. Es revisable por dolo, pero no es el caso. Yo lo que quiero es excluir un acreedor. Supongamos que la admitimos. ¿Hasta cuándo? Porque en algún momento tiene que cesar esa posibilidad porque tenemos que recontar los votos. Entonces, si admitimos la exclusión de votos, tenemos que también admitir o pensar una forma de plantearla. Lo que yo propuse en algún momento era que hasta la audiencia informativa se podía plantear la exclusión de votos, no plantearla. Tenía que estar resuelta la exclusión de votos. Esto es, era planteable en algún momento, pero tenía que estar resuelta en el momento de audiencia informativa. Era Bueno, planteable por tenemos... incidente, Perdón. era planteable por incidente, acción o excepción, pero la revisión hay que tener mucho cuidado porque no es una revisión por dolo, es una revisión excepcional y ajena al trámite concursal. Perdón, Fanny. No, perdón, discúlpeme usted. Tenemos a un participante, un oyente que, bueno, nada, quiere levantar, ya levantó la mano, quiere hacer la consulta vivo, así que acá estamos. Adelante. Raúl, ya, eso, perfecto, ahí está. Ya tenés el audio. Hola, doctor Chomer, buenas tardes. Nismanes, otro cordobés. ¿Cómo le va? No tenemos ley de emergencia. Bárbaro. El doctor Chomer está a cargo de resolver un concurso. El deudor viene con un análisis financiero que se le bajaron la venta al 38% por la pandemia y dice, doctor, quiero plantearle al tribunal que me autorice a peticionar. Esto lo charlamos, doctor, antes con usted. No llegamos a la conclusión. Quiero pedirle al tribunal que me autorice a que plantee el concordato del concordato, o sea, la reformulación de mi plan de pago. ¿Qué le pediría Chomer al concursado para abrirle y cuándo lo homologaría, si es que logra una nueva mayoría? ¿Hace falta algunas mayorías? No tenemos ley de emergencia, no hay. No hay cómo legislarlo. Raúl, es una renegociación del acuerdo primigenio. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Yo no le pediría nada porque no soy juez de primera instancia. Así que no le Bueno, pediría nada. el juez de primera instancia lo niega y va a la cámara suya, doctor. Pero si estuviera en primera instancia, le tuviera que pedir algo, Sí. le pediría las mismas mayorías. Pero lo que pasa, Raúl, lo que pasa, esto sí lo hemos hablado, lo que pasa es lo siguiente. ¿Puede el juez concursal habilitar una renegociación sin una norma que lo autorice? Sí, es el director del proceso. Sí, no queremos quiebra. Yo creo que sí, pero si algún acreedor se levanta de patas y lo impugna, hay que anularlo. O sea, hay tantos argumentos para admitir como para rechazar. El mayor argumento para admitir la renegociación es la realidad. Y el mayor argumento para rechazarla es la falta de una norma específica. Yo diría que si estamos atentos a lo que es la realidad, nadie se puede oponer. Pero podría alguien decir, no, me han variado las circunstancias y yo me pongo. Habría que ver si el voto o el porcentaje de ese crédito hace mella en la aprobación o nueva homologación. La pregunta también sería, ¿y si no se homologa esa segunda chance? ¿Es quiebra? Buena pregunta. No tengo duda que es buena pregunta. Entonces, lo que necesitamos es una norma. Lo que necesitamos es urgente que alguien se ponga los pantalones. Doctor, tenemos un proyecto que tiene 250 votos a favor y 2 abstenciones en diputado y nunca fue ley. ¿Qué más le podemos decir a nuestro Congreso? Tiene 1 año y 3 meses ese proyecto aprobado. En junio del 2020 lo aprobó diputado. Yo entiendo que sea reprochable la actitud de algunos jueces que no supieron, no pudieron
o no encontraron solución a algunos de los problemas planteados por la pandemia. Yo lo entiendo. Entiendo también la necesidad de los concursados, que requieren una solución inmediata para su problema, porque si no, es la quiebra, es bajar la persiana. ¿Sí? Entiendo también a los abogados que reclaman una solución, porque dicen, mi cliente está desesperado, y yo no le puedo mentir diciéndole que le voy a solucionar el problema, cuando no hay solución a este problema, solución jurídica. Entiendo todo eso, pero entiendan también que los jueces no hacen milagros procesales ni concursales. El milagro lo hace Jesucristo, nada más, o algún santo, y de santos estamos escasos. Así que es muy difícil. Lo que yo diría es, admito, ¿saben qué? Una suerte de conversión de la quiebra. ¿Se acuerdan de la conversión de la quiebra al concurso preventivo? Bueno, una suerte de conversión de lo que era el viejo acuerdo en un nuevo acuerdo. Si fracasa ese acuerdo segundo, tiene que cumplir el primero. Y si no cumplís el primero, te vas a la quiebra. Pero todo esto es como hablar de cómo forma la selección argentina hoy. Hablamos por hablar, pero no tenemos ninguna injerencia. Esto es, si juega Messi estamos todos felices, pero yo no lo pongo a Messi, porque no decido. Acá la ley no la hago yo. Puedo hacer escarceos procesales o inventiva de alguna cosa para un parche, pero seguimos en deuda. Ese es el gran problema, Raúl. Espero haber contestado. Muy bien, Doc. Seguimos. Tenemos acá que dice, Romina dice, doctor, muchas gracias por este seminario. Buenas tardes, mi consulta es más genérica. ¿En qué orden cobran los empleados o ex empleados de la concursada que iniciaron juicio laboral una vez que se dicta la sentencia? Con la sentencia o antes de la sentencia se podrán presentar como quieran. Es más, si tienen algún privilegio especial, podrían cobrar con pronto pago, sin juicio. Si no, cobran como el 244. Bueno, después tenemos a... El orden preferente. Perdón. Pueden tener privilegio general y especial. O sea, general sobre todas las maquinarias, sobre toda la empresa, y especial específicamente sobre la máquina que trabajaba. Un cortador de plástico que hace botellas, lo que sea, sobre su máquina que trabajaba tiene privilegio. Muy bien. El orden de preferencia depende de qué acreedores tiene al lado. Si tiene un hipotecario, y lo va a postergar en ese bien. Bueno, tenemos Si no, otra en pregunta. general, tenemos, perdóname, Fanny, No, está bien. recuerden, yo no sé si vieron la conferencia de Marcelo Villoldo en el tema del impuesto a las ganancias. La semana pasada, creo que fue, no, la anterior. ¿Recuerdan eso? O sea, la FIP sobre la venta de un inmueble, se los cuento de primera mano porque yo era el juez de primera instancia. Sobre la venta de un inmueble millonario, $1 millón y pico, o más, no me acuerdo exactamente, supongamos $1 millón, la FIP detecta una realización millonaria y plantea el pago del impuesto a las ganancias. ¿Quién es preferente ahí? ¿Los laborales o la FIP? El impuesto hay que pagarlo. ¿Hay que pagarlo? Bueno, yo dije dos cosas. Acá no se trata de ganancia, sino del recupero de un crédito en un proceso falimentario. No es una ganancia. Y segundo, si yo le pago a los laborales, pago casi el 85% de los créditos laborales. ¿Ustedes a quién prefieren? ¿A la FIP o al acreedor laboral? Yo prefería al acreedor laboral. Con esto, el orden de los privilegios es exactamente igual. Están los laborales, que pueden tener privilegio general y especial, pero puede haber especiales que los posterguen. O 240 que lo posterguen. Gastos del concurso. Entonces, hay que ver, no teóricamente, sino específicamente, pragmáticamente, empíricamente, qué es el expediente, cómo está conformado el expediente, más allá de esta anécdota del impuesto a las ganancias insólito de la FIP, que no sé en qué terminará. Sí. Seguimos.
Regina pregunta, la ley 24.522 ha sufrido diferentes modificaciones y partes desde el año 1995. ¿No sería mejor hacer una reforma integral de la ley de quiebras? Sin duda. Todo lo que es emparchado tiene dificultades de conexión, de regulación, de articulación. Los parches, por eso cuando alguna vez me propusieron formar parte de una comisión reformadora, lo que sostuve es que la discusión básicamente era, en la comisión, y en algún autor que planteó esto doctrinariamente, si el concurso de la persona humana tenía que estar en la ley de concursos o en la ley de consumidor, en la 24240. Más allá de la especificidad de cada uno de los temas, lo que yo sostenía es, tiene que ser un capítulo completo de la ley de concursos. No hay que reformar reglas, no hay que reformar el artículo 2, el artículo 3 de competencia, no hay que reformar nada. Hay que hacer una ley específica, un capítulo específico para el consumidor o persona humana, o como ustedes quieran llamarlo, persona no empresaria, pero que sea un capítulo completo, que sea autosuficiente. Porque si no, empezamos a reformar reglas y se empastela todo, se complica todo, no se entiende, empiezan las interpretaciones, las analogías, y no vamos a ninguna parte. Sin duda, sería mejor una ley completa nueva, 24.522, que atendiera a todas estas necesidades, el consumidor, la persona física, las vicisitudes de la pandemia, la renegociación, todo eso, recogiendo la doctrina y académicamente trabajada, podría ser una cosa buena. Ahora, yo les pregunto, ¿no tenemos respuesta a la pandemia? ¿Les parece que van a reformar la ley? Lo veo muy difícil. Bueno, tenemos a Florencia que dice, doctor, usted propone que los efectos del concurso sean inmediatos anteriores a la presentación con la sola publicación de dictos, pero ¿no considera que debería existir un periodo de inhibición para que no se utilice en fraude a los acreedores? Y un juez que analice la legalidad y controle que realmente exista una crisis económica y financiera. No. Perfecto. Les cuento una anécdota. En una audiencia, me acuerdo hace muchos años, cuando yo recién comenzaba y tenía menos argumentos para exhibir, un concursado me dijo, ¿le puedo plantear la exclusión de voto? Fúndelo, en la audiencia informativa, por eso. Pasó una hora fundando el pedido de exclusión de voto de otro acreedor, claro, era mayoritario y quería sacarlo porque no le alcanzaba la mayoría. Y yo dije, bueno, cerrado, ¿terminó? Sí, no. Esto es igual, no. ¿Y saben por qué no? Porque en realidad, les repito, tenemos el prurito de que los concursados quieren defraudar a sus acreedores. Podrá haber alguno, pero que por ese uno no sufran los que son honestos y leales. El concursado necesita que los efectos del 16, por ejemplo, autorización para vender, no hablamos de efectos, hablamos del 16, la autorización para vender. El concursado necesita tener un juez tangible para pedir autorización para vender a lo mejor un taxi, tiene una flota de taxis o de camiones. Y necesita vender un camión que es obsoleto, pero necesita el efectivo, necesita venderlo porque es obsoleto, porque ya no sirve, pero lo puede vender a buen precio. Tiene que pedir autorización y no tiene un juez a quien pedirle la autorización, porque no le demora la apertura del concurso. Y el juez la demora porque está mirando los papelitos. Cumplió, pagó esto, hizo esto, papelitos. Acá hay síndicos, hay varios síndicos. Díganme cuántas veces le sirvieron o para qué le sirvieron en el cumplimiento de los requisitos del 11. No sirven para nada. Nadie lo mira. Algo de que me olvidé. La cesación de pagos es una antiguaya. No sirve para nada. Estamos abriendo concursos preventivos de gente que no está en cesación de pagos. ¿Está mal? No, no está mal. Está bien. Porque el concurso preventivo es una válvula de escape para las dificultades financieras y el ahogo financiero.
Yo no tengo que estar en cesación de pagos que nadie sabe lo que es. Yo me acuerdo cuando le pedí a Héctor Alegría que fuera mi padrino de tesis, me puse a discutir con él, con todo respeto, por supuesto, el gran maestro, y él me decía, bueno, cesación de pagos no es lo mismo que dificultades financieras. A cuento del APE y el concurso preventivo, que el APE plantea dificultades financieras. Yo decía, pero acá el problema es que nadie sabe qué son las dificultades financieras y qué es una cesación de pagos. O sea, en Mendoza dicen que la cesación de pagos es una cosa, en la provincia de Buenos Aires dicen otra, y en la justicia nacional dicen otra tercera diferente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de concederle un premio, un resguardo, como es el concurso preventivo, a una persona que confiesa hallarse en cesación de pagos. Confesada la cesación de pagos, se abre el concurso. Esa confesión sería válida si me autoincriminara, esto es, yo confieso haber matado a mi suegra, tengo castigo, condigno castigo, iré preso todo el tiempo que quiera, o todo el tiempo que el juez me sentencie, me condene. Pero en el caso de un premio, como es el concurso preventivo, ¿de qué vale que yo confiese que estoy en cesación de pagos? Es lo mismo que yo confiese que tengo el boleto de lotería ganador, pero no lo muestro. Yo confieso que lo tengo, págueme el premio, pero no lo muestro. Me quedo con ojeando el billete, pero no se lo muestro, pero lo tengo. Yo confieso que lo tengo. Deme el premio. Esto es lo mismo. Yo confieso estar en cesación de pago. No tengo que probar nada. Y me dan el premio, que es el resguardo, que es el concurso preventivo. Sincerémonos. El concurso preventivo es para alguien que está desesperado, para alguien que necesita resguardo. Nada más, no exijamos cosas que son inexigibles e inútiles. Entonces, seamos razonables, modifiquemos las cosas en torno a lo que tenemos. Mejoremos las cosas, no empeoremos las cosas. Listo, no hablo más. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, me pregunto si el Poder Judicial tiene previsto algún tipo de doctrina ante la situación económica general del país y potenciales convocatorias, en vista de la ausencia del Poder Legislativo respecto de la crisis. Yo creo que el curso de acción del Poder Judicial en general, tanto en la provincia de Buenos Aires, en las provincias concursalistas, como pueden ser Mendoza, Córdoba, las más importantes, hace un curso de acción de resolver los problemas a pulmón. Porque lamentablemente, ante la falta de apoyo legislativo, los jueces resolvieron como pudieron. Ha habido propuestas, Vicentín ha sido un ejemplo, y luego la mayoría de los concursos que se presentaron en Capital. Fíjense ustedes, en la pandemia no hubo tanto disparo de procesos falimentarios. No hubo tantas pedidos de quiebra. No se amplió una cantidad exagerada al doble, al triple, los pedidos de quiebra. Y los concursos tampoco. Esto puede ser por las dificultades que planteaba el cumplimiento de los requisitos. Pero una vez que se superó eso, a los dos o 3 meses, cuando ya estaba sentada la idea de cómo hacer las insinuaciones, los procesos ya no eran, se levantaron las suspensiones de plazos, etc. Porque había temas que eran insolubles. ¿Cómo sortear un síndico remotamente? Había que inventar algo. Y se inventó. Por Zoom, con presencia del secretario en el juzgado y con control del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Entonces se inventó. Fueron apareciendo soluciones pretorianas a falta de apoyo legislativo. Ahora, curso legal en algunos temas como la renegociación, de la que hablábamos antes, y la exclusión de voto, no lo hay. Hay disímiles opiniones y va a ser necesario que haya un apoyo legislativo para un futuro próximo. Si sucede algo en los próximos meses, si hay un rebrote de la pandemia, si hay una guerra, si hay, no sé, una crisis mundial, ¿vamos a utilizar esta ley? No es suficiente. Ante una crisis extendida, esta ley es para personas humanas o jurídicas o grupos, pero no para una extensión en la que todos somos insolventes.
Yo les repito, Todos somos insolventes surgió en el año 63 en un discurso de Kennedy, donde Kennedy, en el Rathaus de Berlín, en apoyo a los alemanes que habían quedado del otro lado del muro, en la Alemania mal llamada democrática y comunista, no podían salir, y en apoyo a ellos, Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, dijo: yo también soy berlinés. Miren cómo se deformó. Se deformó hasta llegar de yo también soy berlinés y Wien Berliner hasta todos somos berlineses. Pero lo hizo en apoyo porque sabía que todos esos seres humanos estaban siendo oprimidos por la Alemania comunista. En este caso, Todos somos insolventes surgió como una idea de que nos diéramos cuenta de que la pandemia provocó una insolvencia masiva, incluso no por falta de dinero, por falta de habilidad para pagar, por falta de formas de conocer formas de pago como una transferencia, un mercado pago u otra forma de pagar. Ahora todos somos maravillosamente expertos en distintas formas de pagar, no todos, algunos. Pero por lo menos podemos pagar. Mucha gente sufrió las consecuencias de la falta de pago por no recibir un resumen y olvidarse. Entonces, Todos somos insolventes respondió a eso. Tengamos en cuenta que la insolvencia, las dificultades financieras, la cesación de pagos, o como rabanitos quieran llamarla, está muy extendida, mucho más de lo que pensamos. Tenemos otra pregunta de Gustavo. No es una pregunta, en realidad es un comentario que dice: en la charla que dio el doctor Anich, se mencionó también la conveniencia de una urgente necesidad de poder readaptar las propuestas para facilitar nuevos acuerdos para lograr perseverar la negociación, empresas y los puestos laborales. Yo creo que lo que Juan Anich llama renegociación o llama reformulación de la propuesta es la renegociación. La reformulación de la propuesta, en definitiva, es: mira, yo te propuse a vos, acreedor, pero esto hay que hacerla muy meticulosamente. Yo al acreedor Raúl Nisman le propongo pagarle 90 cuando le había propuesto 100. Se homologó 100 y yo le propongo ahora 90 porque no le puedo pagar los 100. Al acreedor Florencia Corrado le propongo pagarle 80 cuando le había prometido pagarle 100. Y así voy renegociando con todos los acreedores. El tema de discusión acá y de debate es: ¿qué mayoría se necesita? Porque individualmente lo puedo hacer. Yo puedo negociar con Nisman y decirle: mira, Raúl, no te voy a poder pagar 100. Aceptame 90 y dame carta de pago. Y queda entre nosotros dos y se terminó. Y eso se puede hacer hoy, sin regulación legal. Le puedo proponer a Florencia pagarle menos de lo que está homologado. Si me da carta de pago, felices los niños, estamos todos contentos. Pero el tema es otro. El tema es la renegociación completa con todos los acreedores, cómo insertarla, cómo encastrarla en esta ley que no la prevé. Yo creo que es posible si se logra una unanimidad, pero el tema está. La pregunta es: ¿unanimidad? No hay problema. ¿Mayorías? ¿Qué mayorías? Y tercera pregunta: ¿las minorías pueden impugnar el acuerdo? ¿O pueden pedir la quiebra por incumplimiento del acuerdo originario? Todo esto podría resolverse fácilmente con una regla que estableciera la renegociación y las condiciones para renegociar, y el modo procesal de insertar esa renegociación en el proceso concursal. Todo eso hay que resolver. Lo tenemos que charlar y ponernos de acuerdo. Seguimos. Mariana pregunta, quería saber qué opinaba sobre la propuesta donde el deudor ofrece, alternativas para una categoría y prevé que si algún acreedor no elige alguna de las alternativas, se le aplica la peor de las ofrecidas. Que no pueden. No podría, porque los que no votan, es muy larga y muy complicada, pero digo, el que no vota no puede ser perjudicado.
Porque lo que podría plantear es abuso. Si entendí bien. O sea, no, yo no puedo decirle, si no me votás, te vas a quedar en la peor de las categorías. Porque la ley dice otra cosa. Ok. Silvina Copo pregunta, en esta situación de crisis especial, ¿los jueces comerciales deberían asumir el rol de perseverar las empresas? ¿No hay jurisprudencia que los avale? ¿Qué será perseverar las empresas? No sé. Que nos aclare eso. Claro. Después hay un par de, bueno, comentarios. A ver, dale audio a Nisman que quiere decir algo. Señor, a ver. Nisman. No, quiso decir preservar, Osvaldo, no perseverar. Ah, Yo no fui, pero entiendo que No, sí, es buena preservar las empresas, cuidar las fuentes de trabajo. Es buena la traducción. Sobre el tema de cesación de perdón, voy a robar 32 segundos. Espérame que le contesto esto y te doy la palabra. Preservar una empresa no es fácil, porque primero hay que encontrar un concurso decente, donde la propuesta sea admisible, sea cumplible, y eso preserva la empresa. Acuérdense ustedes que no solamente en el concurso se preserva la empresa, la continuación de la explotación en la quiebra preserva la empresa. O sea que estamos aferrados al concurso preventivo como una forma de mantenimiento de la fuente de trabajo, y lo que yo siempre le digo a los laborales es, miren, la única forma de preservar la empresa o mantener la fuente de trabajo no es el concurso preventivo. Si no es cumplible, si no hay una propuesta útil, se irán a la quiebra y venderemos la empresa en marcha para que se preserve y la compre alguien que la pueda explotar íntegramente. Pero el tema ahí es otro. El tema ¿es viable la empresa? Porque yo no puedo preservar una empresa que hace televisores en blanco y negro. Si hace televisores en blanco y negro, está fuera del mercado. Y no es el juez el que deba preservar esa fuente de trabajo, porque es imposible. Entonces, el juez puede dar herramientas, ayudar, colaborar. El concursado debe hacer una propuesta útil y sincera, leal para los acreedores, pero también tiene que tener un negocio viable, porque si no, es imposible. Es como fumigar el Mato Grosso. Los mosquitos no se van. Al día siguiente estamos llenos de mosquitos de nuevo. Entonces, el tema es, hay una serie de condiciones que deben reunirse. Reunidas esas condiciones, el juez puede ayudar a que la empresa viable sea preservada. después todo el resto son todos comentarios, salvo, bueno. Sí, está levantado el audio. Gracias. No, sobre el tema que comentó Chomer, hará 10 o 15 minutos sobre impotencia patrimonial, cesación de pago. Hay toda una corriente de la cual yo participo, que viene orientada a una empresa, si sabe que no va a poder cumplir dentro de 4 meses, más vale que se presente hoy y no dentro de 8 meses. Y otra cosa es también, como tenemos tan mezclados los conceptos, como que cuando alguien le pide al concursado en su historia que diga por qué esta cesación de pagos, lo que plantea son incumplimientos. Los tiene mezclados los temas. Y bueno, no es patrimonial el tema, es financiero, creo yo, pero financiero de incumplido o financiero que voy a poder incumplir o que voy a caer en incumplimiento. Yo creo que debemos incentivar la cultura de que el empresario debe prever su futuro, debe planificarlo, y no cuando tiene la sentencia de remate, la señora le echó la casa porque no pone para la comida y los amigos no lo invitan más a comer. Me parece que... Totalmente de acuerdo, Raúl. Lo que yo digo es esto. En un país tan imprevisible como la Argentina, encima tenemos acontecimientos imprevistos como la pandemia. Es imposible. O sea, para un empresario es muy difícil. Si para nosotros es difícil prever el futuro de nuestros hijos, nuestro futuro, imagínense a alguien que tiene que proponer a una masa laboral, dirigencial, una forma de proceder para ganar dinero. En Argentina en general no se gana dinero. Los empresarios no ganan dinero, pichulean. Esa corriente de asco o de desprecio hacia los empresarios
porque subyugan a la gente, porque la maltratan. Bueno, habrá algún empresario que es maltratador, que es explotador de los laborales, habrá habido casos, pero la mayoría es gente de trabajo. La mayoría de gente de trabajo que lo único que quiere es vivir feliz, no quiere suicidarse, quiere cumplir con el acuerdo, no quiere estafar a los deudores, a los acreedores. Quiere darle trabajo a la gente, que en muchos casos, en el caso de pymes, son pymes familiares. Entonces, abramos la cabeza, modifiquemos lo que hay que modificar y en definitiva cumplamos con lo que nos es mandado por la legislación usual, resolver los problemas de la gente. No estamos resolviendo los problemas de la gente. Porque en una quiebra o en un concurso preventivo hay mucha gente inmiscuida. No solamente el juez, que es el que decide, no solamente el síndico, que es el que colabora inestimablemente con el juez, no solamente el concursado y su abogado, los laborales, los acreedores prendarios, los acreedores involuntarios, como suele llamarse, un montón de gente que necesita cobrar para vivir. Les repito el ejemplo de fibra papelera. Con $1 millón se pagaban todos los créditos laborales. ¿Ustedes hubieran pagado el impuesto a las ganancias? Yo no. Preferí, espero que me confirmen la sentencia que está en la sala D, preferí dárselo a los laborales y laboraron gratis durante 2 años. Y con eso cobraban todo su crédito, el 85% de su crédito. Hay que tener también un poco de humanidad y resolver los problemas humanamente. Bueno, llegamos al final. Exacto. Espero que les haya gustado el seminario. Por este año ya no tenemos más seminarios, por lo menos de Derecho Concursal. Se avecina el Congreso de Derecho Concursal de Bahía Blanca. Los invito a que participen del Congreso porque muchas de las cosas que se dijeron acá van a seguir siendo debatidas entonces. Les agradezco la presencia enorme a todos, una enorme presencia, generalmente estos cursos son masivos. Se ha mantenido la asistencia y la presencia constante más o menos en un buen número, así que y gracias a usted, doctor, por haber organizado con nosotros y bueno, con el departamento obviamente, y por su presencia en casi todos los cursos y haber participado. La verdad ha sido un placer para todos. Fanny, trabajar con ustedes, con el Centro de Graduados, es un placer, porque ustedes lo hacen placentero porque solucionan todos los problemas que un viejito como yo no sabe qué botón apretar y ustedes lo solucionan. Muchas gracias. Gente, Fanny, a Rocío, a Samantha, a Silvina, a todos, a la doctora Antonelli Michudis, a todos, gracias por la ayuda, la colaboración, gracias por asistir, espero que les hayamos dado solución a algún problema, y si no le dimos la solución, le dejamos la semilla plantada para la discusión, para el fértil debate que puede continuar en el Congreso, como les decía.